Hola, ¿qué tal? Soy su profesor, José Luis Lando Ochoa, y proseguimos con temas selectos de Química 1 con su clase 4. En este caso nos vamos con el tema características del estado gaseoso, el subtema propiedades de los gases. De los estados de agregación de la materia, podría decirse que el gaseoso es el que menos percibimos, sin embargo estamos todo el tiempo en contacto con él, pues vivimos rodeados de aire, que es una mezcla de gases. Nos movemos en vehículos cuyas llantas se encuentran llenas precisamente de aire y usamos combustibles en estado gaseoso, como el gas LP o el gas natural, los cuales a su vez tienen como subproductos gases como el CO2. Y si analizamos estos ejemplos, encontramos que los gases tienen algunas características generales, como carecer de forma y de volumen propio, y su tendencia a llenar por completo el recipiente que los contiene. Además son compresibles y expansibles, ya que el volumen que ocupan sus partículas en realidad es muy pequeño. Por ejemplo, en el aire, el volumen de sus partículas es aproximadamente del 1%. En su caso, en su mayoría, tiene un 78% de nitrógeno, y solo del aire, solo el 21% es oxígeno. De los aerosoles que utilizamos como algunos desodorantes, utiliza algunos gases para que tenga ese propulsor. Cuando nosotros vamos a alguna piscina, necesitamos un salvavidas y lo tenemos también que inflar con una cantidad de aire para que podamos estar cómodamente. Nuestros automóviles también, debido a que hay cierta reacción en los automóviles, cuando nosotros tenemos algún choque, se activa para que nuestro asiento se active lo que es la bomba de aire. En este caso también toda la gran cantidad de globos que nosotros alguna vez por el uso común podemos degustar de alguno de ellos, y también el CO2 que producimos, el gas butano, el que nosotros ocupamos en nuestras casas, y las pelotas hasta con las que jugamos normalmente. Todo esto se debe a que las partículas tienden a moverse constantemente en línea recta y en todas direcciones por su poca atracción. Esto le llamamos la cohesión. En la naturaleza, en condiciones normales, existen sustancias cuyo estado es el gaseoso, como lo puede ser el O2, el oxígeno, el nitrógeno. Dice, por otra parte, aquellas sustancias cuyo estado normal es el sólido o líquido y que por acción de la presión o temperatura pasan al estado gaseoso, y en realidad se les debe de llamar vapores. Aquí en su caso, gases y vapores pues no es lo mismo. Los contaminantes gaseosos son los constituidos por sustancias cuyo estado habitual es el gas, y los vapores provienen de líquidos por calentamiento y los cuales se vaporizan. En su caso, el CO2, el oxígeno, el nitrógeno, a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso, por eso esos sí se consideran gases. Ya en su caso, algunos vapores como el vapor de agua u otros líquidos que necesitan la temperatura para convertirse en estado gaseoso se les llama ya como tal vapores. El comportamiento de un gas puede ser descrito siempre y cuando se conozca un número mínimo de variables, las cuales en este caso son la presión,
la temperatura, el volumen y la cantidad de masa que presentan. Es necesario saber por lo menos los valores de 3 de ellas, además de aplicar correctamente sus leyes elementales para poder averiguar el resto. Recordemos ahora dichas variables y las vamos a ver cada una. En este caso, empezaremos por la presión. La definimos como la fuerza ejercida por unidad de área. Tal vez ustedes en física ya aplicaron esta formulita, cómo obtenerla. En su caso, la presión es igual a fuerza sobre superficie o área. En su caso, la fuerza, de acuerdo con el sistema internacional de unidades, se puede expresar en varias unidades. Tanto puede ser en metros cuadrados como newton. Esto nos estamos refiriendo a la fuerza. En el caso de los gases, la presión se origina por el gran número de colisiones o choques de las moléculas sobre las paredes del recipiente que las contiene y la gran velocidad con la que chocan. Por ejemplo, en un globo o en un neumático, el gas que se encuentra en el interior de estos, cierta presión sobre el material del globo y la llanta respectivamente. Y aquí, como se ve en las imágenes, están los ejemplos donde se ejerce cierta presión, como por ejemplo en una Coca-Cola, el gas que tiene la bebida, que es en forma de CO2, un neumático que tú puedes, si quieres mejor estabilidad, utilizas nitrógeno, y así sucesivamente, de los gases que nosotros utilicemos. Ahora, el dispositivo que se usa para medir lo que es la presión. El dispositivo que se emplea para medir la presión atmosférica, mientras que para medir la presión de fluidos en recipientes cerrados se utilizan los manómetros, y el que normalmente utilizamos para la presión atmosférica es el barómetro. El barómetro consiste en un tubo lleno de mercurio cerrado por uno de los extremos. Al invertirlo en un recipiente que también contenga mercurio sin permitir la entrada del aire, parte del mercurio en el barómetro se desplazará al recipiente, produciendo vacío en la parte superior del tubo. La presión atmosférica impide que se desplace más mercurio a nivel del mar. El mercurio con el cual se rellena la columna alcanza una altura aproximada de 760 milímetros de mercurio por encima de la superficie. Haciendo de este modo, en condiciones normales se reportan milímetros de mercurio, que se llama también Torricellis, en honor a su descubridor, Evangelista Torricelli, quien inventó el barómetro de mercurio. Ahora vamos con las unidades que se utilizan para poder medir la presión. En este caso, las unidades las más generalizadas, de mayor uso, es la atmósfera. Sus equivalencias son de 760 milímetros de mercurio, que también es igual a 760 Torricellis. Torricellis se da en honor a su descubridor. También existen los pascales, 101.325 pascales. Un bar, que es igual a 1.01325. Los milibars,
que es 1013.25 milibars, y las libras sobre pulgada cuadrada, que equivalen a 14.66. Ahora, vamos con otra variable. Esta es la temperatura, pero también veremos en este caso lo que es la temperatura cero o el cero absoluto. La temperatura es una magnitud muy importante, en este caso referida a las nociones comunes de calor medible mediante un termómetro. Es muy importante y ampliamente utilizado en diversas áreas de la ciencia. Se encuentra directamente relacionada con la energía cinética de las partículas, ya que al aumentar la temperatura se incrementa la velocidad y el movimiento de las mismas. Las variaciones de temperatura de un sistema pueden medirse con un termómetro de mercurio. Cuando se coloca un termómetro dentro de un recipiente con agua caliente, se observará que el mercurio en el interior del termómetro se mueve expandiéndose. Esto se debe a la transferencia de calor del agua al mercurio, que se estabiliza cuando el agua y el mercurio se encuentran a la misma temperatura. Les decía yo que también veremos lo que es el cero absoluto. En este caso, hablando más de las escalas, y la temperatura absoluta fue creada por Lord Kelvin y es la usada en el Sistema Internacional de Unidades. Esta escala toma como cero absoluto a la temperatura más baja posible, que se ha alcanzado a medir hasta menos 273.15 grados centígrados. Ese es como tal el cero absoluto de temperatura. Tiene un significado teórico relevante en las leyes de los gases, en donde generalmente deben emplearse temperaturas absolutas. Cuando se exprese una temperatura a esta escala, no se usa símbolo de grados. La relación entre las escalas centígrada y Kelvin es, y si ustedes pueden visualizar en lo que son las diferentes equivalencias, por ejemplo, en los grados Celsius, para poder obtener lo que es la equivalencia en grados centígrados, se tiene la temperatura en Kelvin menos el cero absoluto, que es 273. Igual en la siguiente la segunda columna, para poder obtener grados Fahrenheit, tienes 1.8, que es multiplicado por los grados centígrados más 32, y automáticamente obtendrás los grados Fahrenheit. Y la tercera, en este caso, vamos a obtener en Kelvin la temperatura, que sería en grados centígrados más 273. En este caso, muchachos, la temperatura es una variable muy utilizada por todos, tanto en la actualidad para poder medir nuestra temperatura normal, que si ustedes recuerdan es de 36 a 36.5. Si esa temperatura que nos da el termómetro llega a cambiar, eso quiere decir que ya hay un desajuste. Y algo que no se les debe de olvidar, cuando empecemos a ver en las siguientes clases problemas relacionados con las leyes de los gases, como de Charles, Boyle, Gay-Lussac, nosotros, acuérdense, la unidad que nosotros debemos utilizar siempre son los grados Kelvin.
aunque nos den en grados Fahrenheit, aunque nos den en grados centígrados, las unidades que siempre debemos utilizar son en grados. Por eso debemos recordar su equivalencia, cómo lo podemos convertir para que podamos hacer todos nuestros problemas en grados, en este caso en kelvins. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Si llegan a tener alguna duda con su aprendizaje o con sus apuntes, yo estaré al pendiente en la clase. Bueno, eso sería todo, me despido. Que tengan un bonito día.